la prestación de antigüedad sobre cierto supuesto. En todo caso, esos 5 días por mes se hacen exigibles al término de la relación de trabajo. En todo caso, durante la relación de trabajo es que se pueden pedir anticipos bajo ciertas normativas. No sucede lo mismo con la prestación de antigüedad adicional. La prestación de antigüedad adicional, dice la ley y el reglamento lo ratifica, se pagará. Debe entenderse que los 2 días que dice la empresa haber enviado o depositado el fideicomiso individual del trabajador, debe entenderse que fueron pagados al trabajador. Consideramos que no, porque la ley es bien clara en cuanto a la modalidad. Ha habido jurisprudencia incluso que con respecto a los 5 días de antigüedad, si el trabajador pide un adelanto y no pide el adelanto en base a uno de los supuestos de la ley y de paso presenta los soportes, eso no se puede considerar un anticipo de la prestación de antigüedad. Por tanto, si la empresa depositó en el fideicomiso individual del trabajador los días adicionales, pues no pagó, no cumplió con la modalidad establecida por la ley de pago. Es decir, paga directamente al trabajador, a menos que, la ley dice, y el reglamento, a menos que el trabajador decida capitalizarlo. Hay una prueba de informe, hay una documental que la empresa consigna, en el que el trabajador autoriza a la empresa a que los días de antigüedad se depositen en un fideicomiso individual. ¿Cuáles son esos días de la prestación de antigüedad que se depositan en un fideicomiso individual? Pues los 5 días por mes, que son los únicos que son depositables, los demás se pagan anualmente. Y la única forma de que no se paguen, es decir, que la empresa los entregue directamente al trabajador o se los deposite en su cuenta, la única forma de que no se paguen es que se capitalicen. Y como verá el tribunal, en esa documental no hay ninguna autorización para capitalizar esos días adicionales de la prestación de antigüedad. Lo que dice es que autoriza a la empresa al depósito. Si permitimos que esos días adicionales que dice la empresa haber depositado, porque puede haber sido una liberalidad de la empresa, que dice haber depositado un fideicomiso individual, recordemos que el trabajador no tiene acceso a ese dinero. La única forma que tendría acceso, si consideramos que sí pagó, es hasta un 75% y por ciertos requisitos. Desde ese punto de vista, el trabajador nunca tuvo acceso al 100% de esos días adicionales. Y esos días adicionales, la ley estableció que tuviera el trabajador acceso al 100%, que se los pagara, no que se los depositara en un fideicomiso y estuvieran sometidos a otras reglas. Por tanto, pedimos, en este caso muy particular, ciudadano juez, no estamos reclamando una diferencia salarial que genere impactos en otros conceptos. Estamos alegando que jamás los días adicionales de la prestación de antigüedad fueron pagados. Y para calcular esos días adicionales que jamás fueron pagados, estamos alegando que se tome en consideración para el salario integral promedio de cada año los conceptos dejados de pagar, tales como tiempo de viaje, como bono nocturno, la incidencia de los descansos, las horas extras, etc. Es decir, no solamente el salario que vengó nuestros representados, sino además las diferencias salariales que estamos reclamando en otros conceptos. Con respecto a este concepto, responsablemente desistimos de este concepto porque revisamos en el expediente de todos los recibos de pago consignados por nosotros en el escrito de promoción de prueba y que fueron transcritos en el nivel de demanda para calcular la diferencia. Revisamos que efectivamente nuestros representados no elaboraron ningún día de descanso legal, por tanto no genera ningún día de descanso compensatorio. No obstante, a efecto de que esto no vaya a ser considerado como una confesión para otros casos, que inclusive cursan en esta circunscripción judicial, alegamos que para otros trabajadores que sí, efectivamente hemos interpuesto las demandas, que inclusive algunos están en fase de juicio, sí procede este concepto porque ellos sí trabajaron los domingos, el día de descanso legal. Y por tanto, el día de descanso compensatorio, la desviación que en ese caso reclamamos era que estaba siendo pagado salario básico cuando la ley establece que es el salario normal. Pero responsablemente luego de revisar que los recibos no aparecieran ningún día de descanso legal laborado, evidentemente sería inoficioso reclamar. Por último, para terminar la exposición, pedimos que de las diferencias salariales reclamadas que generan que en el nivel consta cómo fueron calculadas, es decir, recibo a recibo semanal, fue transcrito en base a la forma como pagó la empresa, y también ese mismo recibo, al lado o abajo, consta el cómo ha debido pagar la empresa. Por ende, semanalmente obtuvimos esa diferencia y esas diferencias se fueron consolidando mes a mes para calcular los impactos de la prestación de antigüedad, intereses, vacaciones o no ocasional utilidad. Esos impactos se justifican porque si la empresa hubiese pagado correctamente a la hora de pagar anualmente vacaciones, utilidades, prestación de antigüedad,
lo hubiese hecho correctamente con el salario correcto, es decir, con todos los conceptos salariales que estamos reclamando. Los últimos dos conceptos que reclamamos, que merecen un especial análisis, son intereses de mora e indexación. Los intereses de mora ya sabemos que por la Constitución surgen producto de un incumplimiento en el pago y se causan en base a los criterios que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido para su cálculo. No obstante, llama poderosamente la atención que la empresa alega que no procede porque la relación laboral no ha terminado. Bien sabemos que este es un caso atípico, en que un grupo de trabajadores, en este caso dos trabajadores, pero sabemos que en esta circunscripción judicial hay más demandas, han demandado estando la relación laboral vigente. Por ende, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que hace referencia a que cuando la relación laboral haya terminado debe entenderse para el presente caso que la relación laboral está vigente, aplicable igual los intereses de mora, porque la Constitución así lo establece. Sería un absurdo, un contrasentido que para los trabajadores que están activos no proceda intereses de mora cuando quede demostrado un incumplimiento y un retardo en el pago de unos conceptos nada más y nada menos que el salario. Ahora bien, eso es para desvirtuar el alegato de que no procede el intereses de mora porque no ha terminado la relación laboral. Ahora, con respecto a la indexación, queremos hacer especial énfasis en que pedimos que los conceptos que estamos reclamando y que esperamos que este tribunal se pronuncie favorablemente, se indexen no de la forma que habitualmente se indexan digamos, conceptos prestacionales y que constituyen, por decir, el 99% de los casos que terminan o ha terminado conociendo el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales. El criterio sabemos que es, el criterio imperante en materia de indexación es que se indexan las prestaciones sociales que son exigibles o se causan al término de la relación laboral, se indexan una vez que, interpuesta la demanda, se notifique la empresa demandada. Ese es el criterio una vez que la relación haya terminado. Tiene como presupuesto fundamental que la relación laboral haya terminado. En este caso, que la relación laboral no ha terminado y que la mayoría, por no decir el 90% de lo que estamos reclamando, son diferencias salariales, es decir, salario dejado de pagar, no puede indexarse a partir de la notificación de la demanda. Primero, porque la relación laboral nunca ha terminado, está vigente. Y segundo, porque además estamos hablando de deudas de 5 o 6 años y teniendo en cuenta la pérdida del valor del dinero en el tiempo, estamos con una economía, con una inflación del 20 al 30% anual, en algunos casos más. Sería un contrasentido que los trabajadores, luego de recibir malos pagos durante 5 o 6 años, recibieran finalmente una indexación a partir de la notificación de la demanda. ¿Qué pasó con la pérdida, con esos 100 bolívares, con el valor de lo que representaba en ese momento si lo hubiesen recibido? Van a perder 5 o 6 años de indexación solamente porque de manera estricta apliquemos el criterio del Tribunal Supremo de Justicia para aquellos casos en que la relación laboral ya ha terminado. La relación laboral termina y hace exigible las prestaciones sociales. Acá es, cada vez que me pagas mal, hace exigible la diferencia salarial. Cada vez que, por ende, cada diferencia salarial debe indexarse desde el mismo momento en que se hizo exigible. Pero no podemos indexar desde el momento en que se notifica la demandada. Porque en este caso no estamos hablando de prestaciones sociales, estamos hablando de salario. Salario que es una deuda de valor. Deuda de valor que debe ser indexada en la medida en que ha sido mal pagada, a diferencia de las prestaciones sociales que se causan todas al término de la relación de trabajo. Finalmente concluye la exposición pidiendo al tribunal que declare por lugar totalmente la demanda. Con permiso del tribunal nos permitiremos abordar dos temas que se han tocado aquí, que tienen que ver con el reclamo del tiempo de viaje y el reclamo con el pago de los días de descanso, que supuestamente hay una diferencia. En cuanto al primer elemento, en cuanto al tiempo de viaje, señalamos al tribunal que existen varias razones por las cuales mi representada niega y rechaza el reclamo formulado. En primer lugar, la empresa alega que no existe una obligación contractual. Y eso se deriva de la propia convención colectiva. Históricamente, tal como ha señalado la parte demandante, por ejemplo, citando la convención colectiva en el año 2003, en el año 2006, es un tercero que suministra el servicio de transporte. Tal como aparece reflejado ahí por voluntad de las partes en la convención colectiva y que se reconoce expresamente en la convención colectiva. Y sí es importante tomar en cuenta la modalidad de cumplimiento del beneficio. Muchas veces la modalidad de cumplimiento es lo que indica si un beneficio tiene carácter salarial o no. En el caso concreto, si es un tercero, que es denominado contratista, que es aquella persona que con sus propios elementos, con sus propios materiales, realiza el servicio de transporte,
que no es la empresa Toyota, tal como se reconoció también aquí, que hay un contrato entre Toyota y ese tercero que suministra transporte. Esa empresa de transporte, que se denomina Transporte A1, por ejemplo, que hemos suministrado las pruebas correspondientes, y bajo la condición de contratista, la ley es clara, la ley del trabajo establece que el contratista no compromete la responsabilidad laboral del beneficiario. Y esto es importante en cuanto a la modalidad, porque si no compromete la responsabilidad del beneficiario, tampoco tiene que reconocer esa obligación que está en el contrato. No discutimos que está en el contrato, aparece ahí, pero aparece redactada que es un tercero, y no otorga el beneficio. Y como está demostrado que ese es un tercero ajeno, que además presta servicios de transporte a otras personas, no solamente a Toyota, no es en forma exclusiva a Toyota. Entonces no se trata aquí de una simulación, porque estamos distorsionando la realidad. La realidad es la que está en la convención colectiva, y por eso la parte, históricamente se ha venido estableciendo en forma expresa cuál es esa realidad. La realidad que se desprende tanto de las convenciones colectivas como de los hechos, porque además se reconoce que es un tercero que presta el servicio. Nosotros consideramos, en primer lugar, que no hay una obligación convencional, no hay una obligación contractual, por lo menos con lo que respecta al tiempo de viaje, que es una consecuencia, un derivado del suministro de transporte, que se está legalmente señalado al tribunal, que no se cumplen las condiciones de aplicación del artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es el que se invoca con fundamento de aplicación para el tiempo de viaje. Sí es cierto que el artículo 193 establece dos tipos de obligación en cuanto al suministro de transporte por tiempo de viaje, tanto legal como convencional, pero ese artículo exige como requisito dos cuestiones. La primera es que se pacte, que sea imputable la jornada, el tiempo de la mitad del recorrido, o que se pague una remuneración, una prima equivalente, para efecto de que no se impute la jornada, pero que tenga un impacto en los beneficios. Esa consideración en cuanto al artículo 193 tiene que estar establecida expresamente en la convención colectiva, para que se pueda hablar de la convención, que la convención expresamente regule el supuesto. Cuando la Sala de Casación Social, por ejemplo en la sentencia 702 del 22 de mayo de 2008, que refiere a un caso de Industrias Diana, analizando el caso en su integridad, cuando uno revisa el caso, ¿qué es lo que pasó con Industrias Diana? Por ejemplo, en el caso de la sentencia del SADA. En la cláusula 79 de la Convención Colectiva de Industrias Diana se han establecido tres tipos de modalidades de transporte: el transporte diurno, el transporte a las 6 de la mañana, transporte al mediodía y transporte nocturno. Habían tres rutas preestablecidas, y en el contrato colectivo se regulaban las tres rutas, que la empresa se compromete a suministrar el transporte, y es la empresa, ni siquiera un tercero, es la empresa, en el caso de Industrias Diana, que se compromete a suministrar transporte a los trabajadores. Por supuesto que los trabajadores con el tiempo reclamaron que no se les estaba reconociendo una prima por tiempo de viaje en ese juicio, porque había la obligación de suministrar transporte en la convención colectiva, y que además esa prima tenía impacto en los beneficios. Tanto la primera instancia como el juzgado de alzada determinó que no se había convenido el pago de una remuneración para efectos de la convención colectiva, que si bien es cierto que había una obligación convencional, pero solamente en cuanto al suministro de transporte, y no algo adicional, para cumplir con los requisitos del artículo 193. Y cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia que le comenté, del 702, del 22 de mayo de 2008, con ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, es claro cuando revisan el caso, bien sea por control de legalidad, y señala que no proceden las violaciones imputadas, y da los razonamientos. Cuando el Tribunal Supremo da los razonamientos por los cuales no procede la denuncia formulada, comparte el criterio de la SAD, y comparte el criterio que tienen que cumplirse con los requisitos del 193 de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente, este criterio ha sido reiterado también en sentencia 1922 del 26 de noviembre del año 2008, con ponencia del doctor Franceschi. También se reitera este criterio. No estoy tratando de un criterio aislado, un criterio que ha dicho nuestro máximo tribunal, que no procede entonces con base a que deben cumplirse los requisitos del artículo 193. En el mismo sentido, como otro argumento adicional, la consultoría jurídica, en el dictamen número 8, la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, dictamen número 8 del año 2008, del 4 de diciembre de ese año, estableció también ese criterio también, que debe estar pactado expresamente. Debe estar pactado en la comisión colectiva, y debe tomarse su vigencia a partir de la homologación correspondiente en la comisión colectiva. Es decir, en otras palabras, puede existir el caso, como existió por ejemplo en el caso que analizó la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, que en otras convenciones colectivas exista simplemente la obligación pura y simple de suministrar transporte, y para efecto del convenimiento del pago de la prima de transporte
debe ser convenido expresamente en cuanto al pago de la remuneración y la imputación